Seguimos con el tema de la cosmovisión. Se van a cansar porque en realidad tenemos que darle énfasis a esto. El título de hoy es Cosmovisión cristiana del ser humano. Y como ustedes se dan cuenta, dice ahí parte 1. Quiere decir que va a venir una segunda parte. No estoy muy seguro si va a venir una tercera, pero por lo menos sé que viene una segunda. El pensamiento de la cosmovisión, oigan bien esto, ¿ok? El pensamiento de la cosmovisión es una herramienta muy importante. Repito eso. El pensamiento de la cosmovisión es una herramienta pero que muy importante, que nos ayuda a nosotros, los cristianos, a comprender, a explicar y defender nuestra fe. Cuando vas a defender tu fe en Cristo, esta herramienta es extremadamente importante. Cuando vas no solo a defender, sino quieres comprender tu fe, esta herramienta es importante. Cuando quieras no solo defender y comprender tu fe, esta herramienta es importante para explicar la fe que tenemos en Cristo Jesús y en Dios. Todos los seres humanos tienen cosmovisión. Ellos no lo saben. Ellos no entienden esto de cosmovisión y la palabra parece muy grande. Pero todos los seres humanos tienen una cosmovisión. No muchos están informados sobre esto, pero la cosmovisión tiene poder. Es una herramienta que tiene poder. Y esas cosmovisiones tienen poder sobre la manera en que pensamos y sobre la manera en que nos comportamos. Repito eso. Poder en la manera en que pensamos y en la manera en que nos comportamos. ¿Y qué es la cosmovisión? Hemos estado tratando de definirla, ¿cierto? Pero vamos a recordar hoy esta parte. Una cosmovisión es la totalidad de las respuestas que nosotros, las personas, todos los seres humanos, damos a preguntas que son cruciales, a preguntas que son sumamente importantes. Y según algunos, hay por lo menos 5 elementos que son los más importantes, no los únicos, pero los más importantes en cualquier tipo de cosmovisión, sea cristiana o no sea cristiana. Y esas 5 cosas, o esas 5 postulados a los cuales tenemos que tener respuestas, no solo nosotros como cristianos, sino también gente que no es cristiana, tenemos que tener respuestas a las preguntas sobre Dios. ¿Existe o no existe Dios? Si Dios no existe, ¿cuál es el Dios que no existe? Y si Dios existe, ¿cómo es el Dios que existe? ¿Verdad? Tenemos que tener respuesta también a la realidad última de las cosas. Tenemos que tener respuesta también para el conocimiento, para la ética y para la naturaleza del ser humano. Y hoy vamos a considerar, hoy y el próximo domingo, vamos a estar considerando la cosmovisión cristiana del ser humano. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué dice la Biblia sobre los seres humanos? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuáles son las respuestas bíblicas sobre los seres humanos?
uno de los argumentos apologéticos, recuerden la palabra apología significa defensa de la fe, más poderosos que tú y yo tenemos en nuestra fe cristiana es la humanidad misma. La humanidad misma es uno de los argumentos apologéticos más poderosos que nosotros podemos utilizar. Hoy vamos a ver 4 cosas importantes. Vamos a hablar sobre el cuerpo, por ejemplo, ¿ok? El cuerpo humano. Cuando vemos el cuerpo humano y estudiamos las escrituras con respecto al cuerpo humano, nos damos cuenta que las escrituras nos dicen que el cuerpo humano es una maravilla. El cuerpo humano es una maravilla porque el cuerpo humano apunta o señala a la creatividad y el genio de Dios, quien creó el cuerpo humano. Y cuando examinamos el cuerpo humano, debemos sencillamente entender que nos asombramos de cómo alguien le ha dicho que es una máquina perfecta. Claro, no es una máquina, por supuesto. En el Salmo 139, verso 14, dice, te alabo, el salmista dice, te alabo porque soy una creación admirable. Soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Dice, y esto lo sé muy bien. Así que físicamente, cuando estudiamos cómo está hecho el cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona el cerebro físico, cómo funciona el corazón, cómo funcionan los riñones, cómo funciona todo, los dedos, todo el sistema digestivo, la cantidad de células que tiene el cuerpo, es algo que nos asombra, es algo que nos maravilla. En segundo lugar, en nuestra cosmovisión no solo está la maravillosa idea de que fuimos creados por Dios físicamente, y obviamente junto con el cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, pero también la cosmovisión que tú y yo tenemos es de un reino y un dominio humano. Hay un ejercicio de parte del ser humano de dominio sobre el orden de todo lo que ha sido creado. Y esto es importante porque ese dominio que tú y yo tenemos como seres humanos refleja el reinado de Dios sobre todo el universo. En Génesis capítulo 1, verso 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Hagamos. Muchos dicen, bueno, pues dice hagamos, quiere decir que son múltiples dioses, ¿no? Dios está hablando en plural, pero no es cierto. Dios es solo uno. 3 personas en un Dios, un solo Dios. Pero tal punto de vista, porque hagamos está en plural, pensar de que son varias deidades no sería lógico, porque si ustedes se dan cuenta, no dice a nuestras imágenes. Dice a nuestra imagen.
a nuestra semejanza. Eso está en singular. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Porque las teorías antiguas sobre el origen del universo generalmente explicaban toda la creación como el resultado de la cohabitación sexual entre deidades masculinas y femeninas, o de una batalla entre una deidad y otra entidad hostil. Pero la Biblia afirma uniformemente que Dios es asexual, es decir, Dios no tiene sexo. Dios no tiene una consorte femenina que le corresponda. Dios hizo el universo con su discurso autoritario. Dijo, sea esto, sea hecho, y así fue. Así que Dios no estuvo luchando con ningún otro tipo de deidad ni cosa por el estilo. De hecho, Génesis capítulo 1 fue escrito para enseñar que esa idea de las diferentes deidades y demás no era lo correcto. Para mostrar que la visión del mundo físico de cómo mucha gente lo quiere definir distinto no es correcto. Y que la definición correcta y de cómo es que las cosas vinieron a la existencia es como la Biblia lo dice, como Dios lo comunicó y como nosotros los cristianos lo creemos, lo explicamos y lo defendemos. El cosmos es inanimado y está enteramente bajo el control del único Dios que existe, y es el Dios en que tú y yo hemos creído. Así que las formas plurales y singulares que se combinan, no solo en el verso 26, pero también en el 27, lo que refleja es la unidad de Dios, pero también su plenitud. Cuando seguimos mirando posteriormente toda la revelación de la Escritura, vemos cómo esto se desarrolla aún más. Y aunque los seres humanos son creados a la imagen y la semejanza de Dios, los términos son esencialmente sinónimos, es decir, lo mismo. No quiere decir que Dios tenga un cuerpo. Dios no tiene un cuerpo. La segunda persona de la Trinidad sí ahora tiene un cuerpo, que es Cristo. Pero no a la hora de la creación. Así que imagen o semejanza a menudo, ¿verdad? Se puede referir a una representación física de algo, de algún ser material. Pero los seres humanos fuimos creados para servir como representantes de Dios para gobernar la tierra. Representantes de Dios para gobernar la tierra. Se nos dio un dominio y un reinado que se realiza a plenitud en la mediación de Jesucristo. En Efesios capítulo 1, el verso 10 dice, a manera de plan, para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que vemos que el ser humano fue creado maravillosamente y Dios dio poder y reinado y dominio al ser humano sobre su creación aquí en la tierra. También nuestra, como visión cristiana, no solo ve al ser humano como una creación de Dios
y que Dios le dio una autoridad y un dominio sobre lo creado aquí en la tierra, pero también nosotros creemos en nuestra cosmovisión en el sexo y género humano. Dios es el autor del sexo y del género humano. El ser humano fue creado varón y mujer, a imagen de Dios, para una unión de una sola carne que resulta en descendencia. Una unión que anuncia también la realidad de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. En Efesios capítulo 5, el verso 22 al 25, leemos: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El mandato de Pablo a las esposas de someterse sigue al mandato que encontramos previo a esto en el verso 21, de que nosotros nos tenemos que someter los unos a los otros. Tanto varón como mujer, someternos los unos a los otros en el temor de Cristo. Ese es el resultado, de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando un matrimonio está lleno del Espíritu de Dios, del Santo de Dios, la pareja no tiene problemas en someterse uno al otro. Si bien una esposa sumisa hoy día en nuestra cultura es contracultural, pero no lo era en la época de Pablo. Esa no era la cultura. Además, si bien un esposo amoroso y abnegado suena bastante apropiado para nuestra cultura, en la época de Pablo no era así. La Biblia de ninguna manera aprueba a los maridos dominantes y egocéntricos. Más bien, requiere un ambiente hogareño de entrega mutua, de altruismo y de sometimiento el uno al otro en el Señor. Ahora, para el esposo el compromiso es mayor que para la esposa, porque para el esposo ese compromiso se extiende incluso a estar dispuesto a dar su vida por la esposa. No se dice lo mismo de la esposa, pero se dice eso del esposo. Hay una doctora que se llama Susan Berry, que tiene un doctorado en psicología, y ella escribe sobre asuntos culturales, educacionales y también de salud. Y escribió un artículo en Breitbart News el 19 de febrero, tan reciente como el viernes pasado. Yo les mandé una copia por el WhatsApp, no sé cuántos de ustedes pudieron leerla, pero yo traduje una partecita para leérselo en español. El título en inglés es Joe Biden's War on Women, Equality Act to End Legal Recognition on Biological Sex. El presidente Joe Biden emitió un comunicado el viernes instando al Congreso a aprobar rápidamente la ley de igualdad, un proyecto de ley que eliminaría el reconocimiento legal del sexo masculino
y femenino, atendería la ideología de género y designaría la protección del feto como discriminación por embarazo. En otras palabras, no se podría usar, sería ilegal para mí venir aquí y pararme y decir que Dios creó al ser humano como varón y como mujer. Y si alguien, y obviamente esto está grabado, y si eso yo lo digo y esta ley es aprobada, a mí me sancionan, me pueden multar y me pueden poner preso también. Eso es lo que esta ley conlleva. ¿Okay? Por otro lado, se está diciendo que si alguien quiere proteger al feto, es decir, a una mujer que está embarazada, protegerlo para que no lo aborte, sencillamente se va a considerar como una discriminación por embarazo. Las cosas no pueden estar más al revés de lo que están. Pero esto pasa cuando estamos promoviendo una cultura que es anti-Dios. Yo quiero que ustedes, y es parte de mi propósito con estos mensajes, no solo alertarlos de lo que está pasando. Y vuelvo y repito, esto no es una cuestión política. Porque este tipo de pensamiento no es solamente de Joe Biden, ni los demócratas. Hay republicanos que piensan exactamente igual. Porque esto no se trata de partidos políticos. Esto se trata de una cultura anti-Dios. No importa cuál sea tu ideología política, no importa cuál sea tu afiliación política en estos momentos. Aunque siempre enfatizamos que la única aliación que tenemos que tener es con el reino de los cielos y no con nadie más. Nosotros somos ciudadanos del reino, no somos ciudadanos obviamente legalmente aquí, del país de donde somos, de donde venimos o donde vivimos. Pero por encima de todo, nosotros somos ciudadanos y herederos del reino de los cielos de Dios. Nosotros no representamos a los demócratas, no representamos a los republicanos, no representamos a los independientes, no representamos a cualquiera otra que quieran inventarse. Nosotros representamos a Cristo Jesús. Nosotros defendemos nuestra cosmovisión cristiana, no importa quién sea el político de turno, no importa. Pero ciertamente yo quiero que ustedes ahora sigan esa noticia porque eso no se va a quedar ahí. Eso tiene que ir para la Cámara y luego tiene que ir para el Senado para aprobación. Y tanto la Cámara como el Senado, esto lo hicieron, lo probaron, trataron de pasarlo el año pasado. La Cámara lo aprobó, pero cuando llegó al Senado se colgó. Yo quiero que ustedes vean cuáles son los grupos y cuáles son las entidades que van a defender esta idea. Y cuáles son los grupos y cuáles son las entidades que se van a oponer a esta idea. Para que tú puedas detener quién está dentro de tu cosmovisión y quién está fuera de tu cosmovisión cristiana. Por ejemplo, ya yo vi esta madrugada que la Asociación de Obispos Católicos están prendidos en candela con la ley. No la aceptan. No la aceptan. Y están alertando a los feligreses católicos que tengan cuidado de no confundir que Biden es católico como que esa es la posición de la Iglesia católica, porque no la es. No es la posición de la Iglesia católica. Por supuesto que no. Y a veces vemos el catolicismo como una cosa que es un problema, un obstáculo para que la gente venga a Cristo.
Pero déjame decirle, los católicos tienen más coincidencia con tu cosmovisión y con la mía que otras denominaciones o que otros tipos de cultos. Así que la Biblia claramente nos enseña que somos la creación de Dios, que tenemos un dominio, ¿verdad?, que ejercer, que Dios nos dio ese dominio, ¿no? Y que tenemos un sexo que es masculino y femenino. Y en cuarto y último lugar, la conciencia humana. La Biblia nos dice que la conciencia humana da testimonio del contenido y de la rectitud de la ley del Creador. Aunque los seres humanos buscaron definir el bien y el mal aparte de Dios, aparte de la palabra de Dios. En Santiago 4:17 dice, por tanto, al que sabe hacer lo bueno. No dice que sea cristiano o no cristiano. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. ¿Qué pasa? Dios plantó dentro de todos los hijos de Adán un testimonio de sus normas, del bien y del mal. Y el hecho de que los humanos caídos reconozcan cualquier estándar de moralidad, que hay un código de derecho trascendente en algún lugar por encima de la manera o de la mera construcción de reglas y límites sociales. En Romanos capítulo 2, verso del 12 al 16, dice, así que todos los que pecaron sin la ley, todos los que pecaron, ¿sin qué? Sin la ley también perecerán. Aquí es la ley de Moisés, la ley que se dio en el Sinaí. Y todos los que pecaron teniendo la ley del Sinaí, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, aquellos que no son judíos, que no tienen ley, que no tienen la ley de Moisés, practican por naturaleza, no porque conozcan la ley, sino por su propia naturaleza, el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda con su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. En el día en que, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Así que Pablo está señalando que esta conciencia que Dios puso en el hombre apunta más allá de sí misma a un día que va a haber un ajuste de cuentas. Y este ajuste de cuentas obviamente viene de parte de Dios. Cuando los seres humanos tomamos decisiones morales o tomamos decisiones inmorales, usando argumentos morales, en realidad estamos reconociendo que hay un día en que Dios va a juzgar todos los secretos del corazón. Desde una cárcel en Birmingham, Alabama, Martin Luther King Jr. habló sobre la desobediencia civil, señalando que hay dos tipos de leyes: las justas y las injustas, pero que hay otra ley que está por encima de todas las leyes que podamos pensar, que se llama la ley natural, a la cual estamos todos sujetos. Y esa ley es la que Dios puso en el corazón del ser humano. Y Martin Luther King tenía razón
que no deberíamos decir que sabemos lo que está bien y lo que está mal, solo porque la Biblia lo dice, solo porque declara la ley moral de Dios, porque aunque no sepamos la gente lo que la Biblia dice, Dios puso en el corazón de la gente qué está bien, qué está mal, qué es moral y qué es inmoral. Así que esta conciencia que es innata, que es intuitiva, está bellamente ilustrada en un libro que escribió C.S. Lewis titulado Abolition of Man. Y allí él enumera varias leyes y virtudes morales que son universalmente reconocidas por todo el mundo. Por ejemplo, la justicia imparcial, la veracidad, la bondad, la misericordia, la fidelidad conyugal, respeto por la vida humana. Y se han considerado verdaderas para todos. Babilonia, Grecia antigua, hasta los nativos en América, desde los judíos y los cristianos hasta los hindúes y los confucianos. Sin embargo, aunque los seres humanos son capaces de reconocer principios morales básicos, pueden reprimir su conciencia, pueden endurecer su corazón y volverse moralmente torpes. ¿Cuántos han oído hablar de Tomás de Aquino? Un teólogo medieval, y dijo: hay una ley eterna que solo Dios conoce y por la cual Dios creó y gobierna el universo. Debido a que Dios nos creó a su imagen como seres morales y razonables, somos capaces de reconocer una ley natural evidente por sí misma, el reflejo de la ley eterna de Dios en el orden creado. Esta ley es conocida por todos los seres humanos, estén o no conscientes de la revelación especial de Dios a través de Israel y Jesucristo, como está escrito en la Escritura. En otras palabras, Dios ha puesto dentro de nosotros, todos los seres humanos, la disposición de tener conocimiento moral. A menos que reprimamos nuestra conciencia. Y naturalmente conocemos las verdades morales básicas, esas virtudes y los vicios generales, de los cuales también escribió un señor llamado Thomas Reed, que dijo: deben parecer evidente a todo hombre que tenga conciencia y se haya tomado la molestia de ejercitar este poder natural de su mente, es decir, de la moral. Y algunos pueden decir: pero yo soy ateo y soy moral. Hay ateos que son altamente morales. Niegan la existencia de Dios, pero sin embargo saben lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque los ateos son criaturas de Dios también, y Dios puso ese orden moral dentro de cada uno de ellos. Así que concluimos. Una cosmovisión es el total de las respuestas que las personas dan a las preguntas más importantes de la vida. Todo ser humano tiene una cosmovisión. Las cosmovisiones tienen poder sobre la forma en que pensamos y nos comportamos. El pensamiento de la cosmovisión es una herramienta importante para ayudar a los cristianos a comprender, explicar y defender la fe cristiana. La cosmovisión cristiana sobre la naturaleza del ser humano reconoce que somos el producto de la creatividad y el genio creador de Dios, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y comisionados para tener dominio sobre el orden creado.
En cuanto a sexo y género, el ser humano es creado varón y mujer para una unión de una sola carne que resulta en descendencia. Dios también plantó dentro de todo ser humano un testimonio de sus normas del bien y del mal. El hecho de que los seres humanos caídos reconozcan cualquier estándar de moralidad indica que hay un código de derecho trascendente en algún lugar por encima de la mera construcción de reglas y de límites sociales. Ese código trascendente, que es superior a cualquier estándar de moralidad, es evidente en nosotros y supremamente se hizo evidente en la vida y en el testimonio de Jesucristo. Prepárense, lean, investiguen, no vivan por vivir. Yo sé que el día a día nos enfusca y nos toma mucho tiempo. Trabajar con los niños, trabajo y las responsabilidades de cada día. Pero saque un tiempo para analizar las escrituras y para analizar las noticias y comparar lo que tú piensas y lo que tú defiendes versus lo que está pasando hoy día. Porque es importante que lo hagamos. Oremos. Padre, en este día te damos gracias porque tú hablas claro, Señor, a nosotros y expones cuál debe ser el discurso nuestro como cristianos, cuál es nuestra cosmovisión, cómo es que pensamos, qué es lo que creemos. Y es importante, Señor, que sepamos lo que creemos y por qué lo creemos y que estemos listos no solo para poderlo comprender, sino que lo podamos explicar y lo podamos defender. Pon en nosotros, Señor, la dirección de ese Espíritu Santo guiándonos a toda verdad para que podamos ser testigos evangélicos y que podamos compartir a Cristo Jesús a un mundo que se pierde sin fe, sin Dios, sin esperanza y que puedan hallar en Cristo la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo en este día. Celebremos con la danza, que se escuche